Intenta visualizar a la persona más inteligente de una habitación. Lo primero que te viene a la mente es la persona que más habla, la que tiene una respuesta para cada pregunta o la que se lanza primero con la idea más brillante. Si es así, estás viendo un juego de aficionados. Ese es el escenario de quienes llevan su inteligencia como una medalla en el pecho. Sin embargo, los verdaderamente inteligentes saben que su mayor arma es su mente, y que las mayores armas siempre deben mantenerse en secreto. Ellos no apuntan un foco a su rostro esperando el aplauso. Al contrario, la usan como una mano invisible para conseguir lo que quieren en silencio, sin que nadie sepa siquiera qué ha pasado. Esta es la forma más refinada y superior de la inteligencia. Un poder que no hace ruido, que no llama la atención, pero que siempre obtiene resultados. Hoy vamos a descorrer el velo de los 3 secretos fundamentales que demuestran cómo esta inteligencia fantasma maneja a todos en el tablero de ajedrez social. Estos secretos no son solo para ser inteligente, son el manual para usar la inteligencia con sabiduría. Pero, ¿qué sucede realmente cuando exhibes tu inteligencia en cada oportunidad? Cuando constantemente pones sobre la mesa lo que sabes, haces que la gente se sienta amenazada sin darte cuenta. Activas sus inseguridades y sus egos más profundos. Construyes muros invisibles a tu alrededor. Atraes la envidia como un imán y te pones a ti mismo en el punto de mira. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que incluso tus ideas más brillantes mueren en un campo de batalla de egos enfrentados, simplemente porque vinieron de ti. En resumen, te conviertes en víctima de tu propio brillo. Pero cuando aprendes a guardar tu inteligencia como un secreto, en ese momento, todo cambia. Te vuelves invisible. Y quien es invisible, lo ve todo. Ahora, cuando entras en una habitación, ya no eres una amenaza, sino un misterio por resolver. La gente baja la guardia. Te revelan sus verdaderas intenciones, sus miedos, sus debilidades. Ya no eres parte del juego, eres quien observa el juego desde arriba. Entiendes las dinámicas y sin que nadie se dé cuenta, con toques sutiles, llevas los acontecimientos en la dirección que deseas. Esta no es la postura del que blande una espada en la arena, sino la de un maestro de ajedrez que observa toda la partida desde arriba. Hemos llegado a la que es quizás la más sorprendente pero más efectiva de las estrategias sociales de la gente verdaderamente inteligente: el arte de hacerse el tonto. Esto no es fingir ignorancia o humillarse. Es el arte de ceder conscientemente el poder a la otra parte para tomar el control total. Piénsalo por un momento. Estás en una reunión importante o en medio de un acalorado debate. Alguien defiende una idea llena de defectos evidentes, como si fuera el mayor descubrimiento del mundo, con una enorme confianza en sí mismo. ¿Cuál sería la reacción instintiva de la mayoría de nosotros? Saltar de inmediato, enumerar uno por uno los errores de la idea, intentar demostrar nuestro propio conocimiento y superioridad. ¿Y el resultado? La persona que tienes enfrente se pone inmediatamente a la defensiva. El tema deja de ser la validez de la idea y se convierte en una batalla de egos personal sobre quién tiene razón. Incluso si tu punto de vista es 100% correcto, en ese momento pierdes. Porque cuando atacas el ego de una persona, apagas sus circuitos lógicos. El maestro, es decir, la persona que sabe guardar su inteligencia como un secreto, sigue un camino completamente diferente. Se retira. Pone en su rostro una expresión de curiosidad, quizás incluso un poco de confusión, y pronuncia esas frases mágicas. ¿Podrías explicármelo un poco más, como si fuera un novato? No lo he entendido del todo. O, este enfoque es realmente interesante, nunca se me había ocurrido antes. Aunque estas frases parezcan simples preguntas, en realidad son armas, pero del tipo que desarma al oponente, no que ataca. Este enfoque sirve a 2 propósitos increíbles al mismo tiempo. Primero y más importante, le haces un regalo a la persona que tienes enfrente. Acaricias su ego. Le haces sentir que en ese momento es la persona más sabia, más inteligente de la sala.
La gente se relaja junto a quienes les hacen sentir inteligentes, confían en ellos y, lo más importante, se vuelven vulnerables ante ellos. En ese instante empiezan a contártelo todo, lo que saben, los detalles de sus planes, sus motivaciones, porque para él ya no eres un rival, sino un estudiante admirador. Y mientras él habla, ¿qué haces tú? Simplemente escuchas. El segundo propósito es este. Nunca haces tu jugada sin ver antes todas las cartas de tu oponente. Mientras otros ponen todos sus ases sobre la mesa, tú mantienes tus cartas cerca del pecho. Mientras ellos consumen sus municiones hablando, tú acumulas municiones escuchando. Esta estrategia requiere paciencia. Requiere reprimir el impulso de saltar y gritar que lo sabes todo. Carl Jung, uno de los grandes de la psicología, explicaría esta situación con el concepto de persona. La gente inteligente no entra en todos los entornos con la misma máscara de experto sábelotodo. Cambian hábilmente sus máscaras, sus personas, según la situación. A veces, la persona más poderosa es la máscara de un humilde estudiante. Esto no es falsedad, es inteligencia social en su máxima expresión. Es la inteligencia que deja de ser una fuerza bruta y sin procesar para convertirse en un instrumento utilizado con delicadeza. Recuerda, hacerse el tonto no es una muestra de debilidad, sino todo lo contrario. Es la mayor demostración de poder de una persona que puede controlar su ego y priorizar el objetivo a largo plazo sobre la gratificación instantánea. Al final del juego, no gana el que más grita, sino el que hace las preguntas correctas. Mientras otros hacen ruido, tú recopilas información en silencio, porque sabes que el verdadero poder es la información, y la gente ofrece su información más valiosa a quienes no los amenazan. Bien, has recopilado toda esta información. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a usar esta información para alcanzar el resultado que deseas sin enemistarte con nadie, incluso haciendo que sientan que los estás ayudando? Aquí es donde el juego se vuelve mucho más sutil y nos lleva al segundo secreto. Has escuchado en silencio, has hecho preguntas y has grabado en tu mente el mapa completo del campo de juego. Ahora conoces las motivaciones de la gente, sus miedos y dónde se esconden sus egos. Tienes en tus manos un poder puro, información. Alguien inexperto, usando esta información y poder, saltaría al escenario con una idea brillante y diría: «Os he escuchado y he encontrado una solución. Esto es lo que tenemos que hacer». Suena lógico, ¿verdad? Pero la psicología humana rara vez funciona con lógica pura. En el momento en que pronuncias esa frase, en realidad estás diciendo implícitamente: «Yo he visto lo que vosotros no habéis podido ver. Soy más inteligente que vosotros». En ese instante, ya no importa lo genial que sea tu idea. Vuelves a chocar contra ese muro familiar, el ego. La gente se resiste incluso a la mejor idea si se les impone, pero defenderán hasta la muerte la idea más mediocre si creen que es suya. Este es un código fundamental en el software de la naturaleza humana. Y la gente verdaderamente inteligente, en lugar de intentar romper este código, lo utiliza a su favor. Aquí es donde entra en juego un segundo principio, mucho más sutil, el principio de regalar la paternidad de la idea. Este es el arte de tomar tu propia idea brillante, empaquetarla cuidadosamente y hacer que nazca en la mente de la otra persona, como si fuera su propia idea. Es como un truco de magia. Todos ven el resultado, pero nadie se da cuenta del juego de manos. El estratega maestro nunca grita: «He tenido una idea genial». En su lugar, utilizando la información recopilada en el paso anterior, siembra la idea como una semilla en la mente de la otra parte. El lenguaje que utiliza para hacerlo es increíblemente importante. Sus frases comienzan con elogios y referencias. Por ejemplo, diría algo como: «Carlos, ese profundo análisis que hiciste el otro día sobre la cuota de mercado me dio una idea. Cuando mencionaste ese punto, se me encendió una bombilla. ¿Qué pasaría si usáramos esos datos para hacer algo así? ¿No reforzaríamos aún más tu conclusión?».
Analicemos la estructura de esta frase. Estás presentando a Carlos, no a ti mismo, como la fuente de la idea. El héroe de la historia no eres tú. Tu idea es simplemente un subproducto, una extensión de su brillante análisis. Le das el crédito, honras su ego. En lugar de amenazarlo, lo enalteces. En esta situación, ¿qué hace Carlos? En lugar de ponerse a la defensiva, se apropia de la idea al instante. Porque esta idea ya no es tuya, es una prueba de su inteligencia. Él empieza a defenderla, a desarrollarla. Y tú te sientas y observas cómo tu idea es llevada a la práctica por su más ferviente defensor. Tú ganas la victoria, pero le dejas colgarse la medalla. Porque sabes que lo importante no es la medalla, sino la victoria en sí. Lo esencial no es a quién pertenece la idea, sino que la idea se lleve a cabo. Esta es la cumbre del pensamiento estratégico. Recuerda, la gente no rechaza las ideas. La gente rechaza a las personas que les hacen sentir insuficientes. Tu tarea no es presentarles ideas brillantes, sino hacer que ellos se sientan brillantes. En el momento en que logras esto, obtienes la llave de sus mentes y corazones. Ya no tienes que demostrarles nada. Ellos empiezan a trabajar por tus objetivos por voluntad propia. Así has aprendido a recopilar información y a usarla para guiar a la gente. Te has convertido en un maestro en la gestión de situaciones inmediatas. Pero el último y más profundo secreto es la estrategia que gestionará no solo las situaciones inmediatas, sino tu influencia a largo plazo, tu estatus y tu valor percibido. Has aprendido a escuchar a la gente, a entenderla y a guiarla sutilmente. Pero a veces, el mayor poder reside en no hacer nada en absoluto. La jugada más sabia es, a menudo, no hacer ninguna jugada. El tercer y último secreto es la base que une a los otros dos y les otorga su verdadero potencial, el arte del silencio selectivo. No se trata solo de hablar poco, es la disciplina de saber cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Es el arte de convertir tus palabras en un tesoro raro. Piénsalo. ¿Tiene mucho valor el agua de un grifo que fluye constantemente? No. Pero una sola gota de agua que encuentras después de caminar días por el desierto, eso es vida. Tus palabras son así. Cuanto más las gastas, más se devalúan. A la mayoría de la gente le incomoda el silencio. Sienten la necesidad de llenar los vacíos en una conversación, de opinar sobre todo, de demostrar su existencia con sus palabras. Esto, en realidad, es una señal de inseguridad. Sin embargo, la gente verdaderamente inteligente sabe que el silencio no es un vacío, sino un campo de poder. Pueden permanecer en silencio durante el 90% de una conversación. Simplemente escuchan, observan, toman notas mentales. No se involucran directamente en la conversación. Observan la conversación en su totalidad desde fuera. Leen la energía de la sala, el lenguaje corporal de las personas, las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Para ellos, el silencio no es una acción pasiva, sino el proceso de recopilación de información más activo que existe. Y entonces llega el momento, ese momento crítico en que la discusión se estanca, cuando todos se limitan a repetir su propia opinión, cuando la energía decae y una solución parece imposible. Justo en ese instante, cuando todos callan, ellos hablan. Y cuando hablan, no añaden más ruido al ruido. Dicen esa única frase que puede poner fin a una discusión de semanas. Señalan ese simple detalle que todos habían pasado por alto. O hacen esa única pregunta crucial que revela la premisa errónea en la que se basaba todo el debate. Su intervención no es larga. Suele ser breve, clara e increíblemente densa. ¿Sabes qué sucede en ese momento? Toda la sala se vuelve hacia ellos, porque al haber permanecido en silencio constantemente, ese único momento en que hablan adquiere un peso y un valor increíbles. Sus palabras no se perciben como más ruido, sino casi como una profecía. Esa única frase es mucho más poderosa que horas de conversación vacía.
Este es un reflejo moderno del arquetipo del viejo sabio del que hablaba Carl Jung. Este arquetipo representa la sabiduría profunda e intuitiva que hay en nuestro interior. No se precipita en todo, no toma decisiones impulsivas. Observa, piensa, y solo en el momento más necesario, dice la palabra más acertada. La persona que adopta el silencio selectivo como estrategia, poco a poco comienza a encarnar este arquetipo a los ojos de la sociedad. La gente empieza a acudir a ella en busca de consejo. Valoran más sus opiniones, porque saben que cuando habla es porque realmente importa. Hablar poco multiplica el poder de lo que dices. Esto te confiere una autoridad natural sin necesidad de gritar o de tener que demostrar nada. Tu silencio habla por ti. Tu presencia adquiere peso. Cuando unes estos tres secretos, tienes en tus manos mucho más que simples tácticas sociales. Emerge una filosofía de vida. Recopilas información haciéndote el tonto. Pones esa información en acción regalando la paternidad de la idea y aseguras que tu influencia sea duradera con el silencio selectivo. Este es el arte de transformar tu inteligencia de un espectáculo del ego a una máquina de obtener resultados. Quienes usan su inteligencia como un foco son como actores sudando en el centro del escenario, esperando el aplauso por cada movimiento. Quienes guardan su inteligencia como un secreto son los directores sentados en la oscuridad detrás del escenario, controlando todas las luces, los sonidos y a los actores. El objetivo no es llamar la atención, es obtener resultados. El objetivo no es recibir aplausos, es ver que el juego termina como tú querías. Ahora conoces los secretos del director que está detrás del escenario. ¿Cuál sería tu primer movimiento en tu silla de director? ¿Silenciar tu ego, regalar tus ideas o usar el poder del silencio? Cuando compartes tus experiencias y estrategias, todos nos convertimos en una comunidad de directores que aprenden unos de otros. Si quieres seguir profundizando en este tipo de estrategias, únete a nosotros. Así no te perderás nuestro próximo secreto tras el telón. Hasta entonces, habla menos, escucha más y sobre todo, observa más.